Hermanos, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente reunidos para tener un tiempo con la palabra de Dios. Y yo, antes de dar inicio a esto, tener un tiempo de oración. Vamos a reunirnos vamos a tener este tiempo en que nos dirigimos a nuestro Dios para orar a Él y pedir su dirección, su bendición en este tiempo y que su palabra pues pueda llegar a la vida de cada uno de nosotros, darnos la instrucción, la enseñanza, pero también podamos asimilarla y determinar nuestro vida y obedecerla. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, y gracias te damos por este día, esta nueva oportunidad, Señor, que nos da para abrir tu palabra, para compartirla, para escucharla, para poner, Señor, atención en ella, ser enseñados y, Señor, también en nuestro corazón tener la disposición plena, Padre, de obedecerte, de hacer conforme a lo que tu palabra nos dice. Señor, guíanos en este tiempo, dirígenos, abre nuestro entendimiento, Señor, de cada uno, Padre, los que estamos participando de este tiempo. Y, Señor, que nuestros corazones, Padre, sean sensibles a tu palabra. Gracias por todo esto que vas a hacer con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero en esta tarde compartir una porción de la palabra de Dios que está en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar nuevamente en Lucas, como en la mañana, pero un poquito más adelante. Vamos a ir al capítulo 17 y vamos a leer del verso 11 hasta el 19. Lucas 17, verso 11 hasta el verso 19. Entonces, vamos a tener un pequeño tiempo para que ustedes puedan buscar ahí en sus Biblias. Lucas 17, versículo 11, y voy a leerles hasta el versículo 19. Es la historia de 10 leprosos, de leprosos que fueron limpiados por el Señor. Conocemos la historia, pero vamos a mencionar algunos puntos interesantes que están aquí en esta historia. Dice así la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No había quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar por esta porción. Padre bendito, gracias, Señor, te damos nuevamente en este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás atento, Señor, a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Señor, queremos ahora, Padre, pedirte, Señor, por esta porción que acabamos de leer, que seas tú, Señor, enseñándonos a cada uno lo que tienes para nosotros en este día, Padre. Señor, nuestros corazones están ansiosos de escuchar tu palabra, Señor, de que ella ministre, Señor, a cada uno de nosotros. Guíanos, Padre, te lo pedimos en este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, tenemos esta historia que cuenta el apóstol Lucas, el evangelista Lucas nuevamente, el que ha tenido el cuidado, como dice en su introducción, tanto al libro de Lucas como de Hechos, de averiguar, indagar acerca de las cosas que ocurrieron en el misterio del Señor,
lo que hizo, ¿no? Sus enseñanzas, sus milagros también, y él nos cuenta esta historia tan breve. El Señor está yendo a Jerusalén, dice la porción. Algunos dicen que es un recorrido un poco largo. Y bueno, sabemos que nada en el misterio del Señor ocurrió por casualidad. Nada de lo que el Señor hace es algo casual, es cada cosa está dentro de sus propósitos, de sus planes, de lo que Él quiere hacer. Y en esta ocasión, Él, como también ahí en Juan capítulo 4, estaban ellos en un recorrido, Él con sus discípulos, y dice la Escritura, y tenía necesidad de pasar por Samaria. No, Él podía haber tomado otra ruta, todos los judíos tomaban otra ruta, pero Él tenía que pasar por ahí. Ahora lo vemos, Él pasando entre Samaria y Galilea, una región que era, digamos, el límite, frontera entre la provincia de Galilea y lo que era Samaria. Pasaba por ahí, dice, y el verso 12 nos dice que llegó a una aldea, entró a una aldea eh, de Galileos, y dice que le salieron al encuentro 10 leprosos. No sabemos lo que era la lepra. No siempre la lepra que es descrita en la palabra de Dios se refiere al mal de Hansen, ese mal incurable que actualmente está presente en el mundo. Había otras enfermedades también de la piel que eran mencionadas como lepra. Entonces, la escritura nos dice aquí que eran 10 hombres leprosos. Ahora, la característica de la lepra es una enfermedad de la piel terrible realmente en sus consecuencias. Era algo que no tenía cura y que obligaba a las personas enfermas a ser aisladas. Ellos eran echados fuera de las ciudades, de las aldeas, de los pueblos donde antes habían vivido, y bueno, vivían de la caridad de la gente, de encontrar por ahí algo de comida. Hace poco estuvimos viendo la historia también ahí del ministerio de Eliseo, de 4 hombres leprosos durante el sitio de Samaria, y ellos estaban ahí a las puertas a ver si alguien les tiraba algo de comida, pero no iba a ocurrir porque había un hambre tremenda, ¿no? Estos hombres vivían de esa manera, fuera de la ciudad, alejados totalmente de la gente. La ley de Moisés les enseñaba inclusive cómo debían andar y lo que debían decir cuando estaban cerca de las personas que eran sanas. Ellos eran, para el resto de la comunidad judía, eran inmundos. ¿Qué era lo que temían? Lo que ahora también es el temor de todo el mundo, ¿no? El contagio. Muchas personas temían ser contagiadas, entonces esta gente debía estar lejos, no acercarse. Interesante ahora la cuarentena, que tiene origen también en la palabra de Dios, justamente debido a la lepra, es que cuando alguien era sanado tenía que ir a presentarse al sacerdote, el sacerdote debía examinarlo y si veía que estaba sano, que no presentaba signos de la lepra, él lo recluía en un lugar y tenía pues un tiempo de cuarentena. Pasaba un tiempo que estaba establecido también ahí en Levíticos, y si al final de ese tiempo veían de que continuaba limpio, él podía ser reinsertado a la sociedad. Entonces tenía que presentarse esta persona siendo curada a los sacerdotes, ir ahí al templo. ¿Cuál era la finalidad de esto? Que él volviese a ser aceptado dentro de la sociedad, en su ciudad, en el pueblo, donde él viviese, en la aldea. Podían recibirle nuevamente porque toda la gente sabía ya que él era un hombre o una mujer que padecían de este mal de la lepra. Entonces, llega el Señor a esa aldea. Yo tengo la plena seguridad de que él eh, tenía el propósito de pasar por ahí, de que esa gente lo viese. Y pues, ¿qué hubiese pasado si el Señor no pasaba por ahí? ¿No? Ellos no hubiesen podido tener la oportunidad
de acercarse a Él y pedir su ayuda. En otros pueblos, la gente cuando llegaba el Señor iban a verlo o iban de repente de pueblo en pueblo. Entonces estaban en un lugar un poco alejado entre Samaria y Galilea, y el Señor aparentemente va en busca de ellos. Pasó cerca de ellos, es lo que leemos en la Escritura. Estos hombres se enteran de que está Jesús ahí, seguramente la gente estaba saliendo ya a recibirle, a buscarle con todos los enfermos. La gente cuando estaba el Señor cerca, o en un pueblo cercano, vecino, siempre salía al encuentro del Señor. Iban con sus enfermos, iban con las personas necesitadas, ¿no? Ya sea endemoniados, iban a buscar al Señor para recibir de Él un milagro. En este caso dice que salieron los 10 y como era la exigencia de la ley, ellos se pararon de lejos. Es lo que nos dice el verso 12. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No podían acercarse. Cualquier intento de acercarse, ellos podían ser apedreados. ¿Por qué? Porque la gente de lejos lo veía y seguramente que era muy fácil reconocer en ese tiempo a un hombre o una mujer que tenían esa enfermedad. Entonces, de lejos están ellos ahí parados, lo ven al Señor, y el verso 13 dice que ellos comenzaron a gritar al Señor. Lanzaron la voz, dice Lucas, y le gritan, ¿no? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, hay aquí una expresión que ellos usan que aquí es traducida como maestro, no es la que usualmente se usa para hablar de un maestro, uno que enseña. Didascalos es la palabra que oficialmente se empleaba, pero aquí se usa otra palabra que es epistate, que significa jefe, comandante. Aquí esta expresión está siendo usada para dirigirse al Señor, reconociendo su autoridad, la autoridad que él tenía. O sea, ellos están gritándole a él y la idea que ellos tienen es que él tiene toda la autoridad, él tiene el poder para sanarlos. De esa manera ellos se refieren al Señor Jesús. Vieron en él la persona que tenía poder sobre las enfermedades, poder sobre el cuerpo, poder de quitar el mal que ellos tenían. Estos hombres tenían esa plena convicción. Ahora, ¿cómo habían llegado a eso? Probablemente nunca habían escuchado al Señor Jesús, pero seguramente que habían hablado con personas que les refirieron, les contaron lo que el Señor hacía, cómo enseñaba y cómo se identificaba también él como el Hijo de Dios y los milagros que él hacía. Y habían escuchado seguramente que no había ninguna enfermedad, ninguna dolencia, ningún mal, no había ningún endemoniado que él no hubiese curado. Nada podía resistir su autoridad. Entonces ellos se acercan al Señor reconociendo eso, ¿no? Señor, Jesús, Maestro. Ellos están diciendo, reconociendo que Él tiene todo el poder, toda la autoridad sobre ese mal que ellos tenían, que era incurable. Nadie podía ayudarles en su condición, pero ellos creían que Jesús sí. Creían que el Señor Jesús sí tenía todo el poder de quitar su enfermedad, que Él tenía autoridad. Ellos habrían escuchado probablemente los relatos de cómo Él solamente hablando o en algunas oportunidades tocando al enfermo eran curados, las enfermedades salían. Él reprendía a los demonios y los demonios salían dando grandes gritos. Ellos tienen esa convicción, ellos tienen esa esperanza en el Señor.
esa fe. Le dice, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esa es la expresión que ellos usan. El reconocimiento de su autoría en primer lugar, la confianza, la fe de que Él tiene el poder para curarlos, y luego le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros. Qué interesante, ¿no? Por un lado, esa confianza, esa fe que Él podía hacerlo, pero también entendían perfectamente que ellos tenían que acercarse a Él y pedirle, decirle, Señor, ten misericordia, ten compasión de nosotros, Señor. Mira, Señor, nuestra condición, ayúdanos. Ahora, esta es una expresión muy corta, ¿no? Ten misericordia de nosotros. Y hemos visto otras en los evangelios. Tenemos al hombre, el ladrón ahí en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No expresan realmente lo que quieren a nuestro parecer, ¿no? Debían haber sido más explícitos, pero es suficiente para el Señor. Ten misericordia de nosotros. Él ve su necesidad, Él ve su deseo, que es lo que ellos quieren. El Señor está viendo su petición, escuchando la petición de ellos. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, solamente tú puedes ayudarnos. Señor, quítanos la enfermedad. Pueden haber muchas palabras, muchas expresiones que están encerradas dentro de esta petición tan sencilla. Ten misericordia de nosotros. Tú que tienes autoridad sobre todas las cosas. Tú que tienes el poder sobre todas las enfermedades. Ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Apiádate de nuestra condición. Ten compasión de lo que estamos pasando. Eso es lo que le pide. Qué interesante esta petición. El verso 14 nos cuenta lo que el Señor les contesta, ¿no? Cuando Él los vio, les dijo. El Señor los vio, los escuchó, y les dijo, y mostrados a los sacerdotes. Ha habido ocasiones en que el Señor ha tocado a los enfermos. El Señor en una oportunidad a un ciego escupió y se hizo lodo y le puso en sus ojos. A otros le tocó sus heridas. A otros sencillamente habló. A algunos ni siquiera estuvo cerca, estuvo muy lejos. Le dijo, anda, tu siervo ya ha sido sanado. O tu hijo ya está sano. De diferentes formas, el Señor pudo manifestar su misericordia en las personas que se acercaron a Él con fe. De muchas maneras. No vemos ahí que el Señor siempre haya hecho de la misma manera. Y Él es soberano, Él puede hacer como Él quiera. Él puede usar muchas maneras de mostrar esa misericordia con ellos. El Señor le dijo, id mostraos a los sacerdotes. Ahora, hay algo interesante que ocurre aquí. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿No? Dice en la Escritura, y aconteció que mientras iban, ellos no dijeron, Señor, pero tócanos, o Señor, sánanos tú aquí. Ellos de inmediato obedecieron. Ustedes recuerdan, hace poco veíamos la historia de Naamán, ese general del ejército sirio, que era leproso, y que una jovencita que era esclava había sido secuestrada, raptada por bandas armadas, y llegó a servir a la casa de ese general. Y él dice, si él fuese al varón de Dios, allí en mi ciudad, en mi nación, él lo podría sanar. Y él va con cartas del rey y todo, y cuando va donde Eliseo le manda, ni siquiera sale a verlo, manda a Eliseo que se sumerja, que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y él se molestó y no quería hacerlo. Tuvo que ser convencido por sus siervos que le acompañaban para hacerlo. Y el Señor tuvo gran misericordia en este hombre,
porque a pesar de que no estuvo primero dispuesto a hacer lo que se le había mandado, el Señor lo sanó, ¿no? Dios sanó a este hombre. Pero aquí vemos a estos leprosos que apenas el Señor les da la orden, vayan y muéstrense al sacerdote, a los sacerdotes, como dice este verso 14, de inmediato ellos comenzaron a emprender el camino hacia allá. Y dice la Escritura, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ellos están caminando en busca de los sacerdotes y están con sus heridas, mirándose unos a otros, hablando de repente o callados, no lo sabemos. Pero ocurre en un momento que ellos fueron limpiados, que vieron sus cuerpos sanados, que es su azote, la lepra que ellos habían padecido, no sabemos por cuántos años, pero esa enfermedad horrible y notoria desapareció. Eso es lo que nos cuenta la palabra de Dios. Ahora, es interesante que estos hombres tienen fe, creyeron en el Señor, pero fueron obedientes al Señor. Y qué interesante que su obediencia fue antes de que ellos fueran sanados. O sea, antes que ellos recibiesen la sanidad de su lepra, ellos decidieron obedecer al Señor. Y hermanos, esta es una gran lección. Una gran lección. Una persona puede pedirle a Dios, pero Dios está pidiendo también, exigiendo, mandando, porque Él es el Señor, no el Curios, nuestro Dios, el que todo lo puede. Aquel a quien le podemos pedir cualquier cosa, porque entendemos que Él tiene poder sobre todo. Ahora, por supuesto, no siempre vamos a recibir lo que pidamos, porque Él es soberano también. Y Él va a tener un propósito en nuestra vida, aún para la enfermedad, si la quita o no la quita. Pero una cosa que tenemos que reconocer en este milagro que el Señor hace con estos leprosos es que Él siempre está demandando de nosotros obediencia. Y cuando hay una necesidad por la que pide el creyente, con fe de repente y esperando recibir, pues ese tiempo de espera no nos exime de ser obedientes al Señor, de obedecerle, de hacer lo que Él ya en su palabra ha revelado que todo creyente debe hacer. Ahora, algo interesante ocurre en esta historia también, ¿no? Dice, fueron limpiados, leemos en el verso 14, ellos habían recibido lo que pidieron. ¿Qué pidieron, se acuerdan? Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ellos pidieron eso y el Señor les mostró su misericordia. ¡Qué gran misericordia! 10 hombres leprosos siendo sanados, ¿no? Cuando creen y obedecen al Señor. Caminando ahí en esos caminos, yendo a buscar a los sacerdotes, el Señor manifiesta su gran misericordia para ellos. El Señor va a manifestar su gracia también, el darles a lo que ellos no merecían. Ninguno de ellos merecían la gracia de Dios. El Señor, como siempre la da, en la manera en que la da, es un regalo gratuito, algo totalmente inmerecido, algo que viene por esa misericordia y esa gracia de Dios de darnos lo que no merecemos. El verso 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Decíamos que ellos no merecían la gracia de ser sanados. Ninguna persona en Israel, ninguna persona merecía esa gracia. Cada persona fue sanada,
fue liberada de los demonios que los poseían, sanada de sus dolencias por la gracia de Dios, por esa misericordia del Señor. Ahora, todos se dieron cuenta de que habían sido sanados. Dice este verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Los demás, y cada uno de ellos, por si usted es sanado de una enfermedad así tan visible, usted se va a dar cuenta de inmediato. ¿Qué significó que los demás no vieron? Por supuesto que sí, vieron. Pero ninguno volvió. Podemos pensar que de repente, bueno, ellos fueron a los sacerdotes como había mandado el Señor. Y de repente más tarde pensaban volver. No nos cuenta ya eso la palabra de Dios. Pero nos dice la Biblia que este hombre, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Él de inmediato, en el momento que él es sanado, él da media vuelta y regresa a donde estaba el Señor. Da media vuelta en su camino. ¿Qué hace este hombre? Está glorificando a Dios. En todo el camino seguramente. Puede que la gente le escuche sus gritos, ¿no? No le importa. Lo que él acaba de recibir en su vida hace que él esté tan agradecido al Señor. Que él se dé cuenta claramente que este es un regalo de Dios precioso, grande, ¿no? El ser sanado de una enfermedad. Él pensaba probablemente morir de esa forma. No poder estar nuevamente con su familia, con los suyos, proveer para ellos, abrazar a sus hijos, su esposa, de repente, o sus padres. Pero ahora ha sido sanado y es el único que vuelve dando la gloria a Dios. Bueno, recibir algo como eso, pues tiene que motivar el dar gloria al Señor. ¿Qué estaría diciendo? ¿Qué palabras diría? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero las que haya dicho, la manera en que él expresaba su gozo, su admiración, su adoración a Dios. Dice la Escritura que él estaba glorificando a Dios. Glorificando a Dios porque había recibido ese regalo de Dios. Qué precioso. Pero si seguimos leyendo, el verso 16 dice que volvió al Señor y cuando llega delante del Señor, se postró, dice, y se postró rostro en tierra. Él ahí con su cara en el polvo del camino, seguramente donde el Señor estaba, no le importó. ¿Por qué el rostro en tierra? ¿Por qué no conversar a él, con él, ¿no? De pie, junto a él, delante de él. No, él había gritado con nosotros, maestro, él, el que tiene toda la autoridad. ¿Cómo sabía eso? Porque había escuchado. Pero ahora yo lo he visto. Él ha, ha visto cómo actúa esa autoridad de Dios, cómo ha actuado en su vida, ¿no es cierto? Él es testigo, porque él ha recibido lo que ha provocado ese poder de Dios. Y él de tal manera que llega y se humilla delante del Señor. Yo creo que esta es una gran lección también, ¿no? De humillarse delante de aquel que delante de él no somos nada. Nada. Pero él ha tenido misericordia de este hombre. Y él reconoce. Y está ahí postrado. ¿Qué está haciendo?
postrado a sus pies. Está dando una manifestación de humillación muy grande para agradecerle. Dice, dándole gracias. Gracias, Señor. Yo creo que usted y yo estaríamos así tan agradecidos al Señor, ¿no es cierto? Tirados seguramente ahí en el polvo, no importa. Y el polvo con un poco de agua se va a salir. La lepra nunca iba a salir, nunca. Pero él está agradecido. Y Lucas nos cuenta un detalle muy interesante que no conocíamos antes, que este hombre era samaritano. En la mañana hablamos de otro samaritano. Y tenemos en la Biblia varios relatos que son maravillosos, donde las personas, el personaje, ahí es un samaritano, como este, ¿no? Este hombre era un samaritano agradecido al Señor, ¿no? ¿Y qué es lo que va a decir el Señor aquí? Respondiendo Jesús dijo, respondiendo a su agradecimiento, a él humillado a sus pies, respondiendo que dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que recibieron el milagro de la sanidad de su lepra? ¿Y los 9 dónde están? De 10 solamente uno ha vuelto. ¿Dónde están los otros? ¿Estarán glorificando a Dios? Quizás, ¿no? Quizás. Pero ellos fueron a pedirle a Jesús que los sane. Y él le dio una orden. Lo hicieron y fueron sanados. Debían haber vuelto agradecidos a él. ¿No le parece? Ellos debían haber regresado al Señor dándole gracias. Gracias, Señor. Ahí los 10 tirados en la tierra, todos ellos agradeciéndole al Señor. A sus pies. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has sanado. Y el Señor se pregunta, ahí, hace esa pregunta. ¿No fueron 10? ¿Dónde están los 9? ¿No? Y luego dice el verso 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Algunas cosas tenemos que señalar de esta afirmación. En primer lugar, el reconocimiento del Señor que un samaritano era como un gentil, ¿no? Era como un gentil, era un extranjero. Es lo que le está diciendo, un gentil. Otra cosa que él está diciendo ahí, en este verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Este hombre había vuelto a dar gloria a Dios. ¿Quién es Jesús? Él es Dios. Y él tenía que venir, ellos tenían que haber vuelto a glorificarle a él. Él es Dios. Ellos tenían que entender, y las personas ahí que vieron los milagros de Jesús también, de que todo ese despliegue de poder, toda esa autoridad sobre demonios, sobre enfermedad, sobre la naturaleza, sobre el mar, el viento y todo, era porque Jesús es Dios. Ellos debían haber vuelto a dar gloria a Dios. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios siendo este extranjero. Solamente uno había vuelto. Son unas estadísticas muy interesantes en cuanto a la gratitud y a dar gloria a Dios por los bienes recibidos. Una estadística muy baja, ¿no? Y luego dice el verso 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, tenemos que ver algo interesante también aquí, en este último versículo. Este hombre ya había sido sanado de su lepra, ¿no es cierto? Ya él había sido sanado de su lepra. Estaba limpio, su cuerpo, limpio totalmente de la lepra. En algunas ocasiones, cuando la Biblia emplea la palabra salvado, se refiere a veces a la sanidad de alguna enfermedad.
Pero cuando leemos aquí en el verso 19, el Señor le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sabemos definitivamente que aquí no se está refiriendo a la sanidad de su mal, de su lepra. Él ha vuelto a glorificar a Dios, a Jesús, y él ha recibido también algo adicional que los demás no recibieron, que fue la salvación. Y el Señor le dice, vete. ¿Qué iba a hacer ese hombre? ¿Creen ustedes? Volviendo a Samaria, donde él era. ¿Qué iba a hacer? Definitivamente él iba a decir cuán grandes cosas había hecho Dios con él, ¿no es cierto? Su sanidad, la salvación de sus pecados. ¿Te recuerdan ese pasaje maravilloso ahí en Juan 4? De que él llega a esa aldea, ese pueblito de samaritanos, y como todos creen en él, ¿no? Una gran cantidad de personas ahí. Y le dicen a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros habremos visto y sabemos que Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Qué tremenda experiencia. Experiencia que todo ser humano necesita tener para ser salvo. Encontrarse con Cristo, ir a Cristo. Señor, ten misericordia de mí. Entonces, vemos ahí las cosas interesantes que podemos reconocer en esta historia. Hay cosas que también podemos ver y podemos aplicar en nuestras vidas. Este hombre da gloria a Dios, da gracias a Dios, porque lo que él había tenido le había sido quitado, porque él había recibido luego también la salvación. Ahora, hay algo interesante que podemos reconocer nosotros. Nosotros hemos sido también limpiados de la lepra, del pecado. El pecado es algo terrible, terrible que está en nuestras vidas, de todos los seres humanos. La Biblia dice que todos somos pecadores. Ahora, cuando vemos esta historia, estos hombres tuvieron la oportunidad de acercarse al Señor porque Él pasó cerca donde ellos estaban. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Él busca al pecador. Y el Señor fue por ese camino entre Samaria y Galilea buscando a estos hombres, buscando a este samaritano. Y saben, hermanos, tenemos que reconocer algo. Tenemos a Jesús siempre cerca. Él siempre está cerca de nosotros. No hay que emprender un camino largo y lejano para llegar a Él. Él siempre está cerca. Siempre tenemos la oportunidad. Él está esperándonos. Siempre. A Él podemos llevarle nuestras necesidades de todo tipo, materiales, como las enfermedades, nuestros males, nuestros problemas, nuestras dolencias podemos llevarles. Pero también lo que tiene relación con nuestra vida espiritual, con nuestra santificación, también esa necesidad podemos llevarle al Señor, porque Él puede satisfacerla todas ellas. Pablo oraba, él estaba orando por la iglesia, decía para que conozcan al Señor en toda la magnitud, en todo lo que Él es, la profundidad, la anchura, la altura y su amor y el poder que Él pone a disposición de sus hijos, de los creyentes. Entonces podemos recurrir al Señor, Él está cerca para recibir también la ayuda en esas situaciones.
Hermanos, tenemos muchas necesidades materiales, yo lo sé, enfermedades, problemas en el trabajo, a veces problemas familiares, diferentes dificultades. Y seguramente que estamos pidiendo al Señor acerca de estas cosas. Pero hay otras necesidades también importantes que tenemos y por las cuales debemos pedir al Señor su ayuda. Nuestro carácter necesita ser cambiado. Las cosas que hacemos, cómo estamos eh, viviendo esta vida cristiana nuestra. A veces no ha habido mucho cambio desde que conocimos al Señor. Necesitamos pedirle. Necesitamos que a veces nuestras actitudes cambien. O cómo nosotros respondemos a los problemas que tenemos. A veces vienen los problemas a nuestra vida y solo lo único que tenemos es lo que hemos visto en el mundo, cómo la gente enfrenta sus problemas. Pero nosotros somos creyentes y tenemos en la palabra de Dios la enseñanza de qué hacer frente a los problemas y a quién recurrir. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el creyente cuando algo ocurre en nuestras vidas? Y no solamente eso, sino cada día, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor. Veíamos hace poco, ¿no? El domingo pasado. Buscar primeramente. Buscar esa relación con el Señor. Sabemos de nuestras debilidades, de nuestras dificultades. Y Él puede fortalecernos. Él nos da la fortaleza. Tenemos que pedirle, Señor, dame fuerza, Señor, mira lo que está pasando en mi vida. Ahora, ¿qué espera el Señor de nosotros? Veíamos ahí en la experiencia de estos samaritanos, del samaritano y esos otros 9 que eran judíos. Ellos pidieron y mientras obedecieron al Señor, ahí esperando, caminando, yendo a los sacerdotes, ellos obedecieron. Y el Señor también espera de nosotros, hermanos, obediencia. Y quiere que usted y yo seamos obedientes antes de recibir lo que pidamos, antes que Él nos dé lo que le hemos pedido. Mientras esperamos en el Señor, debemos estarle obedeciendo en lo que Él ha mandado. Ahora, ¿qué cosa en qué debemos obedecer? Pues tenemos ahí la palabra de Dios. En nuestra lectura cada día, en nuestra meditación cada día en la palabra de Dios, vamos a encontrar con toda seguridad, cada día, algunas cosas que el Señor manda en las que usted y yo tenemos que obedecer. Y debemos, hermanos, hacerlo. No ser olvidadizos, hacerlo. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Ese hombre estaba agradecido y volvió dando gloria al Señor porque la lepra se fue. ¿Por qué razón usted y yo tendríamos que glorificar al Señor el día de hoy? Porque algo peor que la lepra, Él quitó de nuestras vidas. Algo peor que la lepra, hermanos. Algo muy real. Y es peor que ¿por qué peor que la lepra? Porque la lepra se va a quedar en este mundo. Nos morimos y ya se acabó la lepra, todo el resto de nuestro cuerpo se va a corromper, pero hay una eternidad, ¿no? Una eternidad. Pero el pecado, morimos y el pecado sigue teniendo efecto en lo que somos. Nos espera por causa del pecado la condenación eterna, si es que el Señor no hace algo, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tenemos, por supuesto, una gran razón para glorificar al Señor, porque Él quitó nuestra lepra, que es el pecado. Él nos ha limpiado. Dice la Escritura, nos ha justificado. Hay una historia que vengo repitiendo o mencionando varias ocasiones en esta tarde,
ese encuentro con la samaritana, el Señor dice algo muy importante. El Padre busca verdaderos adoradores. Y nosotros debemos ser eso. Verdaderos adoradores. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Glorificarle porque Él nos ha extendido su misericordia, su gracia. Nos ha dado la salvación. Jesús nos sanó de la lepra espiritual, que es el pecado. Solo Él podía hacerlo. ¿Saben? Esos leprosos, aparte del Señor Jesús, no tenían ninguna oportunidad para ser sanados. Ellos podían ir a cualquier lugar del mundo, ir donde grandes maestros, a donde el sumo sacerdote o personas muy piadosas, nadie podía ayudarles. Solamente Dios. Pero ¿saben algo interesante que tenemos que reconocer también? Él no tenía que hacerlo. Él no tenía ninguna obligación de sanarlos. Y eso es igualmente cierto con nosotros, con nuestro pecado. Solo Cristo puede perdonar nuestro pecado. Solo Cristo puede limpiarnos del pecado. Pero Él no tenía que hacerlo. No tenía. Hemos sido objeto de su misericordia y de su gracia sin ningún merecimiento. ¿Cómo no glorificar a Dios? Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a glorificar a Dios? Todo el tiempo. Ahora, ¿qué creen ustedes que hizo este hombre, este samaritano? No lo encontramos en la Biblia, por supuesto, pero ¿a cuántas personas él les habrá contado su testimonio de vida? Que él fue leproso, pero un día se encontró con Jesús, le pidió su misericordia y Jesús fue misericordioso. Y cuando caminaba por esos caminos polvorientos, él vio cómo fue limpiado. Seguramente con toda persona que él conocía o se encontraba, o cuando volvió a su casa. Él, como ese gadareno, a quien le fue echada una legión de demonios, ¿se acuerdan? Qué terrible condición en la que él estaba. En su sano juicio, agradeció al Señor. El Señor le dijo, ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Yo creo que este hombre nunca se cansó, nunca dejó de hablar acerca de lo agradecido que estaba con Dios, de glorificar a Dios y de hablarle a mucha gente acerca de lo que el Señor había hecho con él. Y hermanos, eso es lo que tiene que ser una realidad en la vida del creyente. Y antes decíamos esa estadística tan penosa de que de 10 que fueron sanados, solamente uno volvió a agradecer a Dios. Uno. ¿Y los demás? ¿Qué pensaban? ¿Que se merecían el Señor que los limpiase, que los sanase? Y yo quiero preguntarte, ¿cómo consideras tú lo que Dios ha hecho contigo? ¿Cómo consideras tú esa salvación que Dios te ha dado? ¿Como algo muy grande? ¿Lo más grande realmente? ¿Es lo más precioso que ha podido recibir de Dios? ¿Y estamos glorificando a Dios? ¿Estamos agradeciendo a Dios? ¿O estamos de repente como esos 9, pensando que nos lo merecíamos y no siendo agradecidos al Señor? Esta historia nos motiva, hermanos, justamente a eso, a ser agradecidos con Dios. Cada día en nuestra vida, desde que nos levantamos. Señor, gracias. Gracias por haberme perdonado mis pecados. Gracias, Señor, por haberme dado la salvación. Entonces, hermanos, si estamos verdaderamente agradecidos a Dios por la salvación, si pensamos que sí, debemos glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida? Si somos conscientes de lo que Él nos ha hecho,
Si somos agradecidos, ¿no? ¿Cómo debe ser nuestra vida? Debemos estar adorando al Señor siempre en espíritu y en verdad, glorificándole por su misericordia y su gracia para con nosotros. ¿Cómo debe ser tu vida y la mía? Nuestra adoración a Dios, nuestro servicio a Dios, nuestro servicio en la iglesia de Dios, nuestro servicio al prójimo. ¿Cómo debe ser nuestra vida de aprendizaje de la palabra de Dios cada día para conocerle a Él, tal como Él es? ¿Cómo debe ser, hermano, nuestra obediencia cada día a Él, que es nuestro Señor? Hay cosas que tenemos que meditar, examinar en nuestra vida, ver al espejo de su palabra. El Señor ha hecho grandes cosas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué hemos dejado de hacer o qué no estamos haciendo para de inmediato corregir y comenzar? No es posible que yo, habiendo recibido algo tan maravilloso de Dios, no sea agradecido a Él. Mi vida no sea diferente. No le haya entregado al Señor todo lo que soy, todo mi tiempo, mi vida. Dedicarme a conocer su palabra, servirle, servir en la iglesia. Entonces tenemos cosas importantes, hermanos, para meditar. Volviendo a este relato seguramente. Ahí en nuestra habitación, solos con Dios, examinar nuestra vida. Soy como ese samaritano, viviendo una vida humillada al Señor, obediente, deseoso de glorificarle. O soy como esos 9. Bueno, sí, ya recibí algo muy bueno de Jesús. Pero yo sigo con mi vida como siempre. Entonces pensemos, meditemos en el Señor y tomemos decisiones importantes en nuestras vidas para darle a Él la gloria y para vivir delante de Él, como dice el Nuevo Testamento, ¿no? Siendo agradecidos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a terminar con un tiempo de oración y tenemos una gran oportunidad en todos estos días, mucho tiempo. Yo sé que hay algunos que sí están trabajando desde casa, pero otros que, bueno, hay algunas actividades en el hogar, seguramente, pero yo creo que algunos sí tienen mucha oportunidad de emplear este tiempo para estar viendo estas cosas, desarrollando disciplinas espirituales consistentes para que la vida sea diferente. Tenemos tiempo de hacerlo, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, estamos agradecidos, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, porque teniendo en nuestras vidas, Señor, las marcas del pecado terribles, Señor, siendo enemigos tuyos, ni siquiera buscándote, Señor, tú nos buscaste y nos has regalado, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, perdonando todos nuestros pecados, vistiéndonos de la justicia de Cristo, Señor. Pero, Padre, tenemos que reconocer, Señor, que muchas veces estamos como esos 9 hombres que fueron sanados, no agradecidos, no dándote la gloria que tú mereces. Perdónanos, Padre. Si eres que este tiempo que hemos tenido con tu palabra, Señor, sea un tiempo para reflexionar. Ayúdanos, Señor, a examinarnos. Examínanos y muéstranos, Señor, tú. Ayúdanos a ver, Señor, cada cosa que hay que sacar, cada cosa que hay que incluir, para que nuestras vidas sean agradables a ti, para que nuestra vida, Señor, pueda mostrar gratitud a ti, Señor, para que nosotros podamos ser esos verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada familia, Señor. Bendícenos, Padre, ayúdanos. Que tu palabra, Señor, sea como fuego, Señor, como un martillo, que quebranta las piedras, la dureza, Señor, de corazones no agradecidos.
Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, buenas tardes. El Señor nos bendiga. Será hasta una nueva oportunidad y estamos permaneciendo en oración cada día a las 6:30 de la tarde. Hasta una nueva oportunidad.